¡Qué locura! Miren, todo esto es pura agua. Pura agua, miren. No, qué desastre más grande. ¡Qué desastre! Dios mío, no puede ser. Y en todos estos años que llevamos contando historias en el canal, nunca antes habíamos visto algo así. Y lo que parecía solo un día más bajo la lluvia, terminaría complicando mucho nuestro paso por la costa de Honduras. ¿Cada cuánto pasa esto? Cada año. ¿Cada año? Uf. Uy, está sonando algo. Se apagó. Yo creo que le entró agua. Ah. Buen día La Ceiba. Hoy ya muy tranquilos, relajados. Miren, con un clima bellísimo amanecimos el día de hoy. Amaneció el día hermoso, nada que ver a lo que nos tocó ayer y anteayer. Entonces por aquí estamos, tranquilos, ya enfrente del Atlántico. Miren esa hermosura que está aquí enfrente mío. No, hermosura de paisaje también. ¿Tú cómo amaneciste? ¿Todo bien? Sí, muy bien, súper feliz porque ya no está la lluvia. Eso sí que toda la gente nos han dicho que hemos tenido muy mala suerte porque estamos enfrentando una temporada climática que no es normal en esta época y no es en este lugar. Entonces, bueno, aceptando también todo lo que va sucediendo en el viaje. Y por si no lo recuerdan, en el episodio anterior habíamos llegado aquí a La Ceiba, después de salir desde Trujillo bajo una lluvia tremenda y tener un día larguísimo de ruta. Hoy el clima amaneció muy diferente, pero ya les adelanto que no será por mucho tiempo. Pero también impresionados porque hoy día no era nuestro día de grabación, pero hemos decidido prender las cámaras porque estábamos acá sentados comiéndonos un pollito y se acercaba una persona, se nos pone a conversar y todo, y nos dicen: chicos, tomen para la caballotita para que le echen gasolina. Entonces nos ha impresionado mucho a todas las personas hondureñas que son demasiado amables, nos han recibido muy bien. Bueno, han querido apoyar mucho a la moto y eso también se agradece porque es un apoyo hacia el viaje. Pero no sé, como sintiendo todo lo que es como la sensación de estar acá en Honduras. Ya llevamos un par de días nomás y nos ha impresionado muchísimo. Así que de verdad, muchas gracias. Y ya que La Ceiba nos había regalado el único día bonito que tendríamos por estos días, decidimos sí o sí aprovecharlo para salir a recorrer la ciudad. Estamos aquí en el antiguo muelle fiscal de La Ceiba y es un muelle así como bien importante aquí en la ciudad, no solamente para venir a caminar, contemplar las vistas y todo, sino que fue un punto, digamos, clave para el desarrollo de lo que fue La Ceiba, esta ciudad en sus inicios. Y de hecho, algo que marca mucho la historia aquí fue que este fue un antiguo puerto bananero. Desde aquí salían bananos para el norte, hacia Estados Unidos y todo eso. Entonces, eso fue lo que hizo que esta ciudad creciera tanto. De hecho, allá en el inicio hay un vagón de ferrocarril que era de donde llegaba todo el banano hasta este puerto. Y se dice que funcionó hasta la época entre los 70 y los 90, que fue ahí ya donde paró completamente actividades, porque embarcaciones más grandes y de todo necesitaban puertos más grandes. Miren, estos eran los vagones que venían cargadísimos de bananos desde las fincas y venían todos, se conectaban todas las líneas de ferrocarril y finalmente terminaban aquí en el muelle para ser cargados y finalmente llevados hacia el norte, como ya les comentaba. Entonces, parte de la historia, ¿no? Y todo en madera. ¿Cómo ven? Me gustaría que aclararan ahí en los comentarios por qué le dicen La Ceiba, la novia de Honduras. Raro, ¿no? Nunca lo habíamos escuchado. Sí, vamos a averiguarlo. Hola, ¿todo bien?
Buenísima. Por muchísimas recomendaciones nos dijeron que sí o sí, aquí en La Ceiba teníamos que probar las famosas baleadas, uno de los platos más tradicionales de Honduras. Estos se preparan con una tortilla de harina doblada, rellena normalmente con frijoles, queso y crema, aunque también existen versiones con huevo, aguacate o carne. Nos hemos venido aquí al malecón para poder probarlo porque allá estaba muy lleno de gente. Aparte, ese lugar nos lo habían recomendado bastante porque, como vieron, había una fila enorme. De hecho, me sorprendió mucho que había gente haciendo fila de pie y también habían filas en autos. Entonces eso debe ser porque debe ser muy rico. Así que aquí lo tenemos. Yo me pedí uno de carne de res, así que vamos a entrarle. Y por mi lado ya fue atacado. No me aguanté. No, pues qué bien rico. Baleadas se llaman. Comida típica de Honduras. Ya podemos decir finalmente que la probamos. O sea, ya la habíamos probado. Pero nos dijeron que acá sí o sí es que había que comerla porque como que de aquí es de donde nació, de donde se expandió y de donde se dio a conocer en todo el país. Mira, mía, de lo que queda es de huevo con aguacate. Es un poco más suave como de la que se pilló Santi, pero está muy buena. Está muy refrescante también. Tiene como el sabor menos pesado que el mío. Así que ahí lo pueden apreciar. Tiene huevo, aguacate, es como una pasta de frijoles. Queso. Y queso. Entonces como muy contundente. Está muy buena y tan solo 35 lempiras. Exacto, bien baratillas. Buenas tardes. Pues les quiero contar que no sé qué pasó o qué está pasando con el clima por aquí, por esta parte de lo que es el Caribe, el Atlántico, mejor dicho. Estamos esperando sol, días hermosos, pero ha estado con unas lluvias impresionantes. De hecho, eso nos ha hecho replantearnos mucho qué es lo que en realidad vamos a hacer por aquí, por Honduras. Entonces, nada más quiero mostrarles la cantidad de agua que ha estado cayendo, que miren, literalmente de aquí para allá está todo completamente inundado. De hecho, por allá por suerte tenemos a la caballotita bajo techo, pero la inundación y el agua que ha caído es tal que el agua de aquí se une allá con la calle. Entonces eso está igual complicando un poco todo el pensado y la ruta que teníamos como pensadas al llegar aquí a La Ceiba. Entonces, no sé, vamos a ver, a pensar un poco, a terminar de resolver un poco de asuntos ahí en la cabeza que tenemos, y ahí con más claridad les vamos a ir contando qué es lo que va a pasar. Pero sí nos toma por total sorpresa toda la cantidad de agua y el clima que está habiendo en este momento. Así que vamos a ver qué pasa. Pero la realidad fue otra, porque durante los siguientes 3 días de lluvia prácticamente no paró. El frente frío que habían pronosticado finalmente entró y con él llegaron las lluvias intensas que comenzaron a afectar gran parte de Honduras. Nada, el Caribe no quiere nada con nosotros. Así que bueno. Asimilando la noticia de que tenemos que continuar camino. Llevamos 3 días esperando a que la lluvia pare y no quiere nada. El pronóstico dice que va a seguir la lluvia por unos días más. Entonces hoy va a tocar cabalgar bajo la lluvia. Y mucha gente nos decía, la que nos encontrábamos en la calle, chicos, tienen muy mala suerte. Sí, totalmente. La lluvia es hermosa y trae muy buena suerte, pero para poder conocer, no. Así que hoy hay unos planes por ahí. Vamos a terminar de
armar toda la caballotita. Pero costó mucho salir de la cama porque escuchaba la lluvia y era... Ay, no, ya. Vamos a activarnos. Hasta ese momento nunca habíamos escuchado mucho sobre lo que realmente significaba un frente frío y mucho menos todo lo que podía llegar a provocar. Para nosotros hasta ese instante solo era lluvia, así que decidimos salir igual a la ruta. Pero lo que no sabíamos era que lo más difícil estaba a punto de comenzar. Estas son las cosas que no deberíamos estar mostrando. Oye, este es un detrás de cámaras, pero estamos en confianza. En base a la lluvia que está viendo, los trajes ya prácticamente, mire cómo están. Corte, qué vergüenza. Tela de cebolla, se ve para el otro lado, pero aquí yo dije, vamos a improvisar y me acabo de colocar una bolsa por abajo y este va arriba. Uy, que deberíamos comprar unos en ruta. Pero no hemos podido gestionarlo. Ya llevamos varios países, varios tiempos y no hemos podido. No, sabes que no sé, pasa de todo siempre en ruta, así que toca improvisar. Algo nos va a cubrir. Algo va a cubrir. Hoy es un gran día. Pues vamos. Vamos hoy a danzar bajo la lluvia y a navegar un poquito hoy. Dios. Ay, ya no sé si alcance a salir ahí. No. No, va a tener que entrar por ahí. O me tiras para atrás. Pues así iniciamos el día, miren. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale! ¡Dale más fuerza! Voy. Dale, suete ahí. Ya te mojaste. Ay, Diosito, miren la de lluvia que ha caído aquí. Para que se hagan una idea. Uy. Está todo inundado. De hecho, no solo aquí. Ayer salimos a comer y allí más adelante también está full agua. Uy, se me olvidó cerrar este bolso. Como cosa rara yo, ¿no? Que se me olviden las cosas. Dame un segundo. Es que no cerré esto. Está todo inundado, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Qué va a pasar? Ya, ahora sí vamos. Estos días está como una onda climática así full. Miren el mar cómo está. Jesús. El día que salimos a comer aquí las baleadas estaba el día tranquilísimo, pero ahora está horrible el mar. Claro, se supone que el mar aquí es lindo, tranquilo, azulito, relajado. Entonces verlo de esa manera es increíble. Entonces, comentándoles un poquito cuáles eran los planes y por los que habíamos llegado aquí a La Ceiba, es porque queríamos irnos a Roatán, conocer Utila y todas esas islas que son maravillosas de aquí, que son paraísos. De hecho, habíamos hablado ya con la empresa el ferry para llevar la moto y todo, pero en base al cambio climático, a cómo se puso de feo el día, con las lluvias tan tremendas que han habido, dijimos, ¿para qué nos vamos a ir si nos vamos a ir a encerrar allá y también hacer el gasto del ferry, de todo, y si no vamos a disfrutar como quisiéramos, va a ser complicado, ¿no? Entonces por eso decidimos no hacer nada y mejor irnos y avanzar, porque los 3 días que estuvimos aquí fue esperando a ver si cambiaba el clima y si podíamos ir finalmente a estas islas, pero ya pueden ver la magnitud de agua que ha caído, que miren cómo está todo totalmente inundado. Pues eso. Que no nos hagan bajar los pies, o si no ahí nos mojamos completo.
Ay, Dios mío santo. Para que se hagan una idea de cómo está el clima y por qué verdaderamente estamos desistiendo de ir a Roatán. Imagínense navegar así. Sí se nota que hay un cambio climático fuerte, ¿no? No hay futuro, mi gente. Y aquí con esta bolsita y todas estas bolsas que se ven tan feas, pero es que mejor cuidar todo porque ya nos pasó que se han dañado muchos equipos por aquí por Centroamérica. Nos devolvimos mejor a sacarnos la foto aquí al frente del cartel. Pero mi gente, miren la cantidad de agua que se ha acumulado también aquí al frente del letrero. O sea, esto es una poza, pero total. Así que bueno, aquí estamos. No pueden decir que no lo intentamos. ¡Nos vamos! Ay. La Ceiba, hubiera sido hermoso conocerte en otra temporada. ¿Cómo que no lo intentamos y nos pegamos cuántos kilómetros para venir para acá? Tuvimos la oportunidad de haber entrado a Honduras, habernos ido directamente hacia El Salvador, pero no dijimos cómo no le vamos a dar la oportunidad a Honduras, cómo no vamos a recorrerlo. ¿Y qué? Estamos aquí. Estamos aquí. Así, sí, bueno, son cosas que pasan, pero conocimos la Ceiba. Así mismo. Conocimos y estamos conociendo la cultura hondureña. Así que por eso nos vamos a pagar. Oye, ¿puedo resaltar una cosa? Se ve tan lindo tu tornillo. Ay, te dije que me pusiera y aunque sea una flor. Te voy a colocar una flor o algo así. Ay, sí, qué feo, cámbiamelo. Yo creo que voy a llegar hacia Alaska. Te conozco esta situación. Lo importante es que comimos las baleadas. Y también que la gente es muy amable. Es muy simpática acá en La Ceiba. Totalmente, es que de eso no quepan dudas, ¿no? Observen el río ahí como baja. ¡Wow! Y fue a partir de ese momento que comenzaron a aparecer las primeras zonas inundadas. La lluvia no daba tregua y poco a poco la ruta comenzó a transformarse. Y en todos estos años que llevamos contando historias en el canal, nunca antes habíamos visto algo así. Y lo que parecía solo un día más bajo la lluvia, terminaría complicando mucho nuestro paso por la costa de Honduras. ¡Qué locura! Miren, todo esto es pura agua. ¡Pura agua! Miren. ¡No! ¡Qué desastre más grande! ¡Qué desastre! Dios mío, no puede ser. Esto sí ya superó, pero absolutamente todo. Superó completamente todo, ¿no, Valentinita? Uf, miren toda el agua que se metió por acá. Esto es un mar completo. Qué increíble cómo la naturaleza puede llegar a ser algo tan catastrófico. Se salió completamente. Yo me imagino que aquí hay varios ríos que se unieron finalmente. Y miren, o sea, si la carretera no estuviera así de elevada como está, aquí no habría paso definitivamente. Mira, miren, miren, miren cómo pasa el agua de un lado a otro. ¿Sí ven? Uy, Dios, qué terrible. Suerte se nota que estas son solo plantaciones por aquí, que son terrenos nomás, pero no hay como casas, no hay gente que en sí tenga sus viviendas. Bueno, todas estas, mientras vamos aquí avanzando, que todavía no para y no para y no para de llover, vamos pero calaos del frío. Acá es donde yo digo que Valentinita es una mujer completamente guerrera, aguantar todos estos cambios de climas, estas lluvias tan fuertes y no quejarse, ¿no? Que por lo general cuando pasan estas cosas no le dan ganas de hablar, guarda silencio y como que va en lo suyo, pero sí es muy admirable. No podía haber escogido mejor compañera de viaje. Vamos a ver si más adelante encontramos algo para comer calentito. Miren, aquí ya el agua se está intentando meter a la carretera. Ya está pasando, de hecho, por encima, mira.
pero todavía le queda un poco para salir debajo de la vía. Uy, cuidado ahí, parcero. Uy, no. Increíble. Es la mayor inundación que hemos visto desde que partimos el viaje. ¿Con calor? Oh, me bajo mucho frío. ¿Con frío? Es que vengo toda mojada, tengo todo mojado, las botas, todo, estoy toda mojada. Sí, yo también, me entró agua hasta en la conciencia. Mira. Los guantes follados. A ver. Estoy pero mojadísimo. Oye, pero la magnitud de la lluvia está Brutal, está muy fuerte, mal. No, y la inundación, ¿qué tal? Uf. No, terrible la lluvia. La caballotita ya hasta se limpió completo con tanta agua. Voy a quitarle las luces. Estas son las zonas más húmedas de Honduras, de Centroamérica, toda la costa pacífica, toda la costa atlántica. Y al mismo tiempo son costas de alto riesgo por las inundaciones. La razón es la inundación, que aquí las inundaciones son devastadoras, de manera que hay un cultivo, lo arrasan y aquí lo único que soporta estos valles solo el cultivo de palma africana. Es la única que soporta este clima. No se los lleva, esa sí se queda firme. Queda firme. Y aquí lo demás perece, pierde. Por eso es que por esta zona no hay ninguna casa ni nada así. No, siempre las comunidades están asentadas en los lugares más altos, así pegados al pie de las montañas. Eso sí tenemos así buenas aguas cristalinas y limpias, y que lo importante es que no están contaminadas. Y aquí el recurso hídrico subterráneo está íntegro, nadie lo ha tocado. Y toda esa agua que se vio en la vía es de ríos que se juntan. Se juntan y que el agua, pues usted sabe, cae en las montañas por gravedad, por ley de naturaleza tiene que caer a los ríos van al mar. ¿Y cada cuánto ocurre estas inundaciones? Cada frente frío. Este frente frío ahorita se desprendió desde Alaska, pasando por todo México, todo Estados Unidos, México, y aquí nosotros siempre nos llegan las puntas, pues por lo general duran 72 horas. Comenzó ayer, exactamente para mañana ya está pasando. ¿Y la vía se tapa cuando...? Ahorita se va a tapar una vía ahí a las 4 de la tarde, no va a pasar por ningún lado. Un río Lean le llaman. Se va sobre la carretera, ves 50 centímetros o un metro, ya cuando tiene un metro no puede pasar nadie, porque es una presión que lo que allí es mejor no arriesgar, pues. Han habido muchos desastres y han habido quien han hecho pérdidas, camiones cargados, pero lleva para abajo. Wow. Pero entonces hay como control de... Hay control, ahorita. Yo le decía, si usted iba para el lado de la Ceiba, tenía que hacerlo temprano, porque más tarde ya no lo van a pasar. O sea que igual tuvimos suerte ya en pasar temprano. Sí, pasó temprano, buen tiempo pasó ya. Buenísimo. Buen tiempo. Antonio Zúñiga. Bueno, don Antonio, un placer. Mi nombre es Santiago. Está usted calentito, yo ando, vea, congelado. Así que bueno, acá don Antonio nos estaba conversando un ratito acerca de todo lo que es la zona. Todo bien inundado, que de hecho, que de hecho aquí estoy en el lugar donde paramos, miren todo el agua que todavía se está viendo, entonces no es como para menos la cantidad de agua que cae por aquí. El caballero ahí me comentaba que es de las zonas más húmedas del país, así que justo nos está golpeando esta lluvia al paso por aquí. Esto es lo lindo de viajar, ¿no? Y a las cosas que también uno se enfrenta por ahí.
Gracias. No, sí está perfecto. Se ve muy rico. Gracias. Ahora sí. Ahora sí. Acá es donde el alma vibra. Y empieza uno a agarrar energía porque qué frío tan tremendo. Ya nos tomamos un cafecito, pero aquí lo bueno es que por lo que vemos en la ruta venden bastante comida. Y hay como asadores y cositas así, entonces paramos de cabeza y nos metimos para acá. Buscando una sopa. Buscando una sopa, pero ya se acabó la sopa. Pero está rico, ¿no? Es que no quiero sonar como reclamona porque me encanta andar en la moto, la naturaleza. Y sí, a veces es muy bonito ir debajo de la lluvia, pero esta lluvia no es agradable. Yo voy en la moto y digo, no quiero más. No más. Llevamos muchos meses con esta lluvia. Yo ya quiero solcito, quiero calorcito. Quiero sol, la luz del día, quiero ver atardeceres. Ay, tengo mucho frío. Una lástima porque estamos en el Caribe, ¿no? Caribe Ay, hondureño. Me imaginaba en una foto en una palmera con el agua cristalina, viendo los pecitos, ¿no? Dios dispone, ¿no? Por eso nunca me hago una expectativa y trato de sorprenderme del lugar. Y sí que he estado muy sorprendida. Quería sorprenderte, ya está sorprendida. Sorprendida de todo el Caribe. ¿Preparada? Llegamos en medio del agua y en medio del agua nos vamos. A bordo de la caballota navegadora. Dicen que las palabras tienen poder y hoy lo vamos a comprobar. Por último agarramos temperatura en el cuerpo porque habíamos llegado con un frío tremendo. Vamos a ver cómo siguen las cosas de aquí para allá, pero nos dicen que está todo inundadísimo y colapsado. De hecho, miren, todas estas casas se ven súper afectadas por el tema del clima. Yo no sé la gente cómo debe vivir por aquí. Si el agua llega y se mete a la casa, pero con toda. Y se supone que allí más adelante también se corta la vía. Entonces vamos a ir a probar suerte. Según ahí nos dijeron en el restaurante que la vía ya estaba cortada, pero queremos ir a comprobarlo por nuestra cuenta mejor, porque hoy no hemos avanzado nada. A lo más como 100 kilómetros. Estamos mucho antes de Tela y para donde vamos, a Santa Rita, todavía nos quedan como unas 2 horas. Queremos sí o sí avanzar. Vamos a ver cómo está el camino más adelante. No, aquí parece que es, sí, aquí es donde el río ya se sale por completo de la vía. Hola, buenas. Colapsado completamente, ¿no? Se nota que está peligroso para pasar, ¿no? ¿Ya está bajando? Ah, listo. Entonces, además, si esperamos un rato, podemos pasar. ¿Y esto es normal que suceda o es justo ahora que está el clima así tan feo? Por ahorita, por la clima. Ahí en el medio hay mucha corriente. Uy, sí, se nota feísimo. Voy a tocar que corrernos por aquí, esperar a un lado. Ahí incluso tienen una grúa aquí al lado. Dale, gracias. Mira, hay una grúa acá inclusive esperando para poder ayudar a todos los que se quedan ahí en el medio atrapados. Hay grupos de rescate y toda la cuestión. No es para menos, ¿no? Y se nota que la corriente está ahí, pero con toda. Miren los camiones, los autos pasan con suerte.
¿Todo bien? ¿Está feo la pasada o no? ¿Está complicado? No, aquí empujadas pasan bien. ¿Empujada pasa bien? ¿Sí? Sí, jalará mucho para pasarla. No, pues lo voy a ir por el medio. ¿Por el medio? Carro. Pero igual se ve ir caminando, o sea, es Ay. mejor empujada. Es mejor empujada. Pasan mejor. ¿Será que aprovechamos y pasamos todo? ¿Y será mucha molestia ayudarles a que nos la pasen o no? ¿Empujada? Sí. Ah, ya. ¿Sí? Sí. Dale. Pero, amor, es que acá no vamos a quedar todo el día. Aprovechar que estamos todos en equipo. ¿De dónde son? Venimos desde Chile, Está bien. viajando hace 4 años. ¿Y tiene harta fuerza el río, no? Dale, dale, vamos todos. ¿Y eso cada cuánto pasa? ¿Cada cuánto pasa esto? Cada año. ¿Cada año? Uf. Uy, ya va llegando el agua a las rodillas. ¿Por acá? Ahí. Ahí, listo. Ahí es lo más. Uy. Pues sí que tiene fuerza el agua igual. ¿Cómo van a llegar el video, no? Claro, obvio. Van para TikTok. ¿Qué cuenta? ¿Cómo le da en TikTok? El mundo con los pits. El mundo con los pies. Con los pits, sí. Oiga, pues muchas gracias porque pasar esto solo, ¿Neta? claro. Nosotros aquí hemos pagado una cantidad de motos. Sí. Pero ya no de esta revolución, tío. Pequeña. No habían, Una bestia esta. no habían pasado así de grande. Ah, buenísima. Sí, a la Pembroke, ¿eh? Ah, buena. Parceros, les agradezco mucho. Muchas gracias. ¿Todo bien? El mundo con los pits. Listo, gracias. Uy. Menos mal nos ayudaron acá. Ay. Hasta este momento, No, qué terrible todo esto, mira. los problemas Parce, gracias. apenas estaban empezando. Buena. ¡Pasamos! Bueno, gracias. Y la felicidad se esfumaría rápidamente. Oiga, pero que es que está todo inundado. Me dio risa porque yo dije, parceros, me ayudan a cruzar. Y como, ¿qué? No. Le hizo un cortocircuito a la cabeza. Pero me dio confianza porque al ver a todas las personas que estaban cruzando caminando y que pasaron una moto, yo dije, bueno, la pasaron 2 una moto pequeña, no vamos a pasar 5 a la caballota. Uy, está sonando algo. Se apagó. Yo creo que le entró agua. Ah. Parece que entró agua. Dale, pero ahí ya la va a botar. Está sonando raro. Puede ser que entró agua. Sí. Si escuchan el sonido. Vamos a parar allí más adelante. Qué raro, qué suena. No lo sé. ¿Qué suena?
¿Habrá entrado agua por algún lado? Suena como agua en el tubo de escape. ¿Ah? ¿Mal olor? Yo creo que suenas como agua en... Acelera la caballota, acelérala. ¿Qué será ese ruido? ¿Será que le habrá entrado agua al motor? No creo. Está sonando re duro. A ver otra vez. Pues mientras se... Sigamos, puede ser que sea. Sigamos, puede ser que sea agua en el tubo de escape. ¡Hey! ¿Qué se dice? ¿Todo bien? ¿Qué se dice pues? ¿Cómo anda todo? Aquí me la encontré. ¿Todo bien? Todo bien, lastimosamente nos arrojó. Pura agua aquí en Honduras. ¡Pura agua! No se vio nada de lo que queríamos en la Ceiba. Y va a estar hoy así mañana. Sí, eso parece. Varios días aquí. Está así feísimo, pero bueno, todo tranquilo. ¿Cómo van a ir con la moto? No ¿Les sé. algo? Pasa que está sonando como raro por el agua que cruzamos ahí. Y allá atrás, ¿cómo estaba el río? Estaba crecido. Estaba crecido. Sí. Solo es aquí ahorita que estás. Solo aquí en la costa norte. Ah. El lado del centro sí está seco. Está mejor. Sí, le recomiendo ir a Pulapanzac. Pulapanzac. Sí, es una catarata bien bonita desde el lago Yoho. Ahí está más seco, más bonito. Lastimosamente aquí lo más bonito de Honduras, pura agua, los agarró ahorita. Sí. Vamos a ver si todo mejora. No, sí. Para el lado del centro sí está bien el clima. Ah, Sí, buenísimo. está bien. Allá un poquito más helado. Sí, un poquito más helado. Para casi ahorita pura agua, lastimosamente. Hágale pues, todo bien. Vaya. Nos vemos. Nos vemos. Chao, cuídense. Adiós. Hágale pues. Quieran volver, ya saben. Hágale, estamos allá al aula. La persona que vino ahí a saludarnos lo conocimos en Nicaragua, en León. Y mira la casualidad, nos lo encontramos por aquí justo, después de tantos kilómetros. Ay, bueno, retomando. Yo creo, y debería ser que deba ser que tiene agua en el tubo de escape y por eso suena así. Pero vamos avanzando a ver, a lo mejor eso sea el sonido, aunque se escucha muy raro. Viene como del cilindro, no sé. Avancemos un poquito y vemos a ver si se le va pasando, porque ¿qué vamos a hacer aquí parados? No creo que haya mucha solución. Vamos a ver, ahí vamos avanzando a ver si se le pasa o no. Dale, caballotita, que tú eres una guerrera. Pero está prendiendo bien. Y si le entró agua en el motor, no sé, ¿qué pueda pasar? ¿Funcionará bien el agua con el aceite? Son preguntas que en este momento tengo en mi cabeza. Quedó muy rara la caballota después de esa agua. Quedó muy rara. Ah, caballota, aguanta un poquito. Hemos entrado aquí a Tela para ver si encontramos algún taller de motos, pero no. Donde está todo inundado por todos lados, la mayoría de talleres y todo, se ve todo cerrado. Se nota que con la lluvia todo el mundo cerró negocios y de todo. Sí, le voy a preguntar a algún motociclista que vea. Algo me dice que le entró agua en el motor, entonces por eso suena así tan feo. Suenan como las cadenillas. Debe ser donde el aceite puede ser que se haya mezclado con agua. No está haciendo que trabaje bien y por eso es que suena tan feo. No, es que son puros talleres, pero de autos. Veo mucho taller así de auto, no veo nada como de moto. ¿Qué onda? ¿Aquí no se dañan las motos o qué? No, el problema es que todos
talleres donde estamos yendo, así como este, están todos cerrados. No hay ninguno abierto. Qué problema más grande. Y parece que hay súper pocos, pero ninguno está funcionando. Está toda la ciudad cerrada. Bueno, no sé si Tela es ciudad o pueblo. Ah, qué drama. Pero aquí al otro lado hay un hotel barato, por cualquier cosa, mejor. Claro. Por el tema este, no. ¿Y desde cuándo está todo cerrado? No, es que como ayer empezó a llover desde las 11 de la mañana, Desde ayer. y todo está inundado. ¿Sabes? La mayoría de la gente no sale cuando está el clima así. Ah, Calles inundadas, los ríos se han salido. Hay varios lugares aquí que, bueno, viniendo siempre de aquel lado, la calle del comercio, sí. el agua da las rodillas. Uf. Sí, todo ahí está inundado. Sí, yo sí decía. Mañana encuentre algo. Yo sí decía que porque todo estaba cerrado. Bueno, me lo imaginaba igual. Pues sí, por la lluvia, sí. Bueno, hombre, muchas gracias entonces. Bueno, voy a ver qué hago. Gracias. Muchas gracias. No, andamos preguntando y preguntando, pero que son aproximadamente 72 horas de lluvia, entonces todo el mundo se encierra por lo mismo. No, ya aquí me dijeron que mirara el aceite y claro, mire cómo sale. Se llenó de agua completamente. Es agua con aceite. Mira cómo cae. Hey, ¿cómo anda todo? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes por dónde andan ya? Estamos por aquí en Tela, estamos en Tela. Ah, belleza. ¿Y cómo va? Pues la verdad no muy bien. ¿Qué pasó? No, pasó que viste que por aquí estamos atravesando una zona de inundaciones y me ayudaron a cruzar la moto unas personas en un río que se había desbordado. Y en este momento la moto está sonando horrible, el cilindro, no sé si es que le entró agua o no sé qué fue lo que le pasó. Entonces estoy aquí en Tela y no quiero como avanzar ni mover la moto porque Sí, si es algo así tan feo del motor. es correcto, sí, no, ahí tienen que desarmar algo ahí. Botar el aceite, limpiar el filtro de aire y limpiar la bujía. Porque, ¿usted conoce mecánicos acá? Aquí no, ahí en Tela no. En San Pedro Sula y hay un muchacho que medio le entran a las motos. Sí, Pero es que... manden el video. Claro, le voy a mandar el video porque es que ya prende normal. Yo creo que es que el nivel de agua que había le entró agua por alguna parte, entonces por eso es que está sonando tanto, pero ya no está botando humo ni nada de esas cosas, ni se está ahogando, solo es el sonido fuerte del motor. Ah, o sea que ya la rodó así con el sonidito. Sí, sí. Tal vez solo sea el aceite que agarró agua y cuando ya calienta se pone muy raro, por eso le suena así. Pero mándele un video y tal vez pruebe solo botarle el aceite. Bótenle el aceite en el motor y póngaselo nuevo. Ah, ya. Le voy a mandar un video ahí entonces para que usted analice a ver qué podemos hacer. Vaya. Dale pues, gracias. Estaba llamando aquí a David, que él está ahí en Tegucigalpa, que fue la persona que nos ayudó el otro día con el rodamiento trasero y también con la cadena y bueno, con todas estas cosas. Igual tengo más amigos que ya les hablé, pero como estamos en diferencia horaria, por ejemplo a Chile, a Panamá, no me han podido responder. Ah, bueno, aquí me están respondiendo de Chile también. Dice, no tengo la certeza, pero podría haber entrado agua a un cilindro y te dobló una válvula o podría haber un daño en metales de biela o de cigüeñal. Se escucha que el motor está muy dañado. Don Ignacio, esperemos que te estés equivocando absurdamente. Pero mi pregunta es, ¿por dónde pudo haber entrado agua? Increíble, ¿no? Pero igual me quedo tranquilo porque no rodamos tantos kilómetros desde la zona de la inundación hasta acá. Habrán sido unos 15 kilómetros, ¿cierto? Más o menos, fue muy poco. Y me vine súper lento también, entonces esperemos que todo fluya bonito.
A ver, vamos a empujarla para no tener que prenderla. Porque como ya comprobamos que es 100% café con leche lo que tenemos en el motor. Súbete para agarrar este vuelito. Entonces mejor estamos tratando de evitar. Dale, por suerte esta bajadita nos va a ayudar. Estamos a 1 kilómetro. Uy. Dale, caballota, estamos a 1 kilómetro del hospedaje. Dale, caballota, tú puedes. Bueno, alcanzó el vuelo por una cuadra. Sí, eso, mi asistente. Dale, acá voy con vuelo. Aquí encontramos... Aquí encontramos un hospedaje que era el más económico de Tela porque estaban carísimos. $70, $80 la noche. Y como ven, agua de principio a fin. Ahora hay que desarmar la moto y guardar las cosas, pero según son 72 horas de lluvia, no sé, siento que han pasado una semana lloviendo. Deja de reírte, que no es gracioso. Qué manera de llover. Por acá, por acá. Aquí no había agua en la maleta. ¿En el computador? Sí, puta la agua. Voy a guardar la moto. Lo malo es que nos dijeron que va a quedar mojándose toda la noche. Porque no hay techo en el estacionamiento, que falla. No con toda la lluvia que recibió hoy, va a seguir recibiendo toda la noche. No, lo que más me gustó es que te salvó esa bolsa. Estaba algo averiada. Ay, me imagino que quedaste sequito. Que sequito. Mira. De hecho la voy a poner a secar. O mañana. Me puede me puede salvar de aquí a mañana, uno nunca sabe. No, pero qué manera de llover. A ver si ahora sí sale agua. Oh, es como si estuviéramos en una pesadilla. Para la Despierta. lluvia. Stop. Y estamos en Utila, Roatán. Utila, Roatán. Pero Nos no. parecemos en el paraíso. Esto no debería estar pasando. Nosotros deberíamos estar en Roatán, en Utila, ahí con una cerveza, cagados de Ya calor, cállate. bronceándose, con la caballota ahí mirándonos, o ahí, no sé, acampando. Pero así es la vida. Así que no queda más que mirarla con buena cara, reírse y empezar a danzar bajo la lluvia. Si mañana amanece lloviendo, que esperemos que no. Amor, eso ya da lo mismo. Lo importante es que la caballotita esté bien. Lo de la lluvia, lo que sea, da lo mismo. Ay, sí. Ahora con toda la fe, gente, toda mi gente con mucha fe que la caballotita va a estar muy bien. Vamos que se puede. A mí me encantaría ver cuánta agua tienen esas botas adentro. No, es que es agua, 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 pero montones. A ver. No es para menos. Bueno, de hecho, aquí, como llegamos tan mojados, pedimos que si nos podíamos desvestir aquí como en la parte de atrás donde colgar las cosas. Para no dejar tan mojada la habitación ni nada. Si entramos hacia la habitación, dejamos pero la embarrada, como se dice. A ver cuánta agua tienen estos calcetines. Se podría hacer una limonada con estos calcetines. Ay, Santiago, qué asco. Pero sí, ¿por qué no? Para la supervivencia.
está pasando? Lo malo del agua. Se mojó igual el computador, tablet. Está todo mojado adentro. Mira. Ay, no. Para que vean la magnitud del agua que chupamos el día de hoy. Bueno, por último. Pero no ensucia ahí. Que no pueden ocupar esa cama. Sí, está todo mojado adentro. Ay, Dios. ¿Y qué sol va a haber para poder secar todo? No se sabe. Algo de agua le entró a esta maleta adentro. Más encima que es la de la tecnología, miren. Es que el agua es mortal. Cuando es así, agua y agua y agua, se mete por cualquier endijito. Mira ahí el agua que queda. Después de haber sobrevivido al primer día de lluvias, ahora teníamos otra preocupación: encontrar un mecánico en Tela. Pero todavía no habían pasado las 72 horas pronosticadas y por ese mismo motivo el día anterior todo estaba cerrado. Entonces ahora la pregunta sería clara: ¿cómo vamos a salir de Tela con la moto dañada y en medio del caos que estaban dejando las lluvias en la carretera? Vamos a seguir probando suerte. Yo estoy aquí ordenando y Santi fue a ver a la caballota esperando por él. Pareciera que no hay muy buenas noticias y por lo que me llamó me dijo como no sé cómo vamos a resolver porque la moto no puede seguir avanzando y tiene el mismo sonido. Así que bueno, lo estoy esperando y veamos qué pasa. Con la fe. Eso lo veremos el próximo domingo.